Hola amigos, bienvenidos a una sesión más de los jueves de cine en Casa Buñuel. Para mí es un gran honor estar aquí. La verdad, es un momento muy especial para mí con dos personas a las que admiro. Quiero antes que nada agradecer y dar mención a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y a la Filmoteca de la UNAM que organizan esta charla en alianza con la Cátedra Bergman de Cine y Teatro y el canal Cultura en Directo de la UNAM. Esta charla que se llama El maquillaje y la creación me permite estar con dos de los profesionales más importantes de la creación de personajes en este país. Voy a empezar con Alfredo. Por ahí abajito en el YouTube pueden ver la semblanza completa de cada uno de nuestros invitados, pero bueno, yo nada más quiero hacer mención que Alfredo tiene prácticamente más de 30 años en el medio haciendo maquillaje en series y películas y tiene 5 premios Ariel de la Academia que se los otorgaron por Sobrenatural, Catuguira, La Ley de Herodes, 5 días sin hora y Colosio, el asesinato. Bienvenido, Alfredo, qué gusto y qué placer tenerte aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer estar con ustedes, disfrutando de esta bonita tarde en este mundo pandémico. Así es. Y bueno, pues retomando actividades del maquillaje, ¿no? Que es lo que nos toca. Muy bien. Y también está con nosotros Rob Ortiz, que además de ser también uno de los profesionales más importantes, de los artistas más importantes de maquillaje y prostéticos en este país. Es un gran amigo, tenemos mucho tiempo de conocernos y de coincidir y colaborar. Él también tiene alrededor de 30 años en el medio y ha recibido 3 premios Ariel por Kilómetro 31, Pastorela y El Infierno. Hola Rob, ¿cómo te va? Hola Jorge, muchas gracias por invitarnos. Y hola mi tigre también, un gustazo poder estar aquí con los dos platicando. Qué placer. Robert, un abrazo. Además, lo que está increíble es que los dos tienen 30 años y tienen prácticamente mi edad en el medio, entonces eso me hace admirarlos más. Bueno, quiero rápidamente empezar y haciendo una pequeña introducción sobre el arte de maquillaje en el cine, que viene de una gran tradición teatral, digamos, ¿no? El maquillaje tiene un lazo afectivo con el arte a través del teatro, mencionando muchos teatros como el kabuki, que es el teatro japonés, ¿no? Que está basado prácticamente en el maquillaje, todo el teatro bizantino, donde los personajes tenían una relación directamente con su maquillaje y también técnicamente por la distancia del público hacia los personajes, cómo tenían que verse, sombrearse y armar el personaje para que el público aún a la distancia pudiera intimar con ellos de alguna manera. A partir de 1914 más o menos, Max Factor crea la primera línea de maquillaje específico para cine, donde básicamente las 3 grandes características del maquillaje es que no se cuarteaba, ¿no? Ni con el sudor, ni con el movimiento, era muy flexible y tenía 12 tonos para favorecer la luz, ¿no? En el cine blanco y negro. Curiosamente, el primer actor que utilizó maquillaje en el cine se llama Henry V. Walthall. Y a partir de ahí, bueno, hay ya toda una cultura sobre el maquillaje para las grandes divas del cine de Hollywood de la primera etapa en blanco y negro, donde se trataba de favorecer la luz y dependiendo la escena. Ya un poquito más avanzada la tecnología y el ingreso del color al cine, hace que el maquillaje tenga que madurar y tenga que adaptarse. Y a partir de ahí ya no nada más obedecía la necesidad de luz, sino la necesidad de color.
y toda la gama cromática. A partir de esa época, todo el sistema de Hollywood empieza a recurrir directamente al maquillaje. Y no solamente el maquillaje de corrección o el maquillaje cosmético, sino también el maquillaje como la tradición teatral que impactaba directamente al personaje. Esto es, el maquillaje le daba piel al personaje, terminaba de cerrar la idea de creación de personajes. El ejemplo que elegí para arrancar la charla, pues es El Mago de Oz de 1939, dirigida por Victor Fleming, donde no existen máscaras, existe el maquillaje. Entonces el hombre de hojalata y el hombre de león están maquillados de esos personajes más un disfraz, ¿no? Entonces había una combinación muy curiosa sobre apostar que el maquillaje seguía siendo el mecanismo de interpretación o de caracterización que iba a potenciar al actor. Hay muchos ejemplos y ya vamos a empezar a platicar. Quiero mencionar unos mucho más recientes que seguramente el público que nos está acompañando van a reconocer de inmediatamente, que es El Hombre Elefante de David Lynch. Tiene un trabajo brutal de prostético, pero que es fundamental para el trabajo de caracterización e interpretación del actor. Otro de los ejemplos que voy a mencionar ahorita es Monster, de Patty Jenkins, ¿no? Que ella es muy conocida porque es la directora de Mujer Maravilla. Sin embargo, muchos años atrás hizo una gran película que se llama Monster, que es la historia de Aileen Wuornos, que es esta trabajadora sexual multihomicida y que interpreta a Charlize Theron, por la cual gana un Oscar, con un trabajo de maquillaje especial brutal. Calvicie, dentadura, papada, ¿no? Como toda una transformación del actor a favor de la creación del personaje. Y por último, uno de los más famosos y que viene a raíz de un casting y a raíz de una constante negación de la posibilidad de que ese actor participara en la película, que es Marlon Brando en El Padrino. Cuando los ejecutivos del estudio dudaban que el actor pudiera dar la edad, Marlon Brando se acomoda unos algodones en la boca y entonces genera una cosa de interpretación muy característica en la quijada que lo envejece. Entonces, a partir de ahí quisiera empezar a platicar con ustedes en cómo es el trabajo del maquillaje a favor de la creación de personajes. Ok, bueno, ¿puedo comenzar? Por supuesto. A ver. Pues mira, personalmente, yo comienzo leyendo el guión y quizás teniendo una charla muy, pues muy resumida con el director, ¿no? Generalmente es algo como muy rápido, porque bueno, a mí me buscan, sobre todo por películas de género fantástico, ¿no? Tirándole más al horror, que aparte, pues a mí me encanta el género y desde niño estoy muy inspirado en eso, ¿no? Entonces, generalmente, al leer el guión empiezo a bocetear, o sea, hago mis pausas cuando hay algo como que me llame la atención, busco referencias en libros, en Google o en revistas que tengo un montón. Me dedico a coleccionar revistas de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo que tengan que ver con el género y con la anatomía y criminalística y todo este asunto medio truculento. Y ahí es cuando me pongo a bocetear, primero en papel y ya luego en la compu. Entonces va siendo un trabajo un poquito largo, pero es a la par, ¿no? Y generalmente identifico qué tipo de personaje es por el que me llaman para diseñar, ¿no? O alguna caracterización en especial, ¿no? Siempre surge algo interesante y cuando es un poquito más vaga la descripción,
es cuando se me hace todavía más interesante porque hay como más opciones para poder proponerle al director, ¿no? Entonces, ya para la siguiente junta yo ya llego con bocetos y ya llego con referencias y bueno, pues esa ha sido como mi mecánica desde Kilómetro 31, que Kilómetro yo le estuve trabajando con Rigo desde como unos 3 o 4 años antes de que le empezamos a preparar formalmente con Lemon. Así es, más o menos es como yo trabajo. Muy bien, Alfredo. Pues yo creo que vamos muy de la mano, porque al final yo hago, como comenta Robert, ¿no? Lo primero es, lees el guión, platicas con el director y unificas criterios, ¿no? Como para saber para dónde caminar. En mi caso, he hecho películas como de todo tipo. Lógicamente, creo que al final nos hemos ido cada uno por selección natural, por decirlo así, inclinado a diferentes géneros. Y todos en el medio sabemos que Robert es mucho más inclinado al terror y al cine fantástico. Entonces, sabemos que si hay algo de terror o de fantástico, lo más seguro es que me encanta, que es que podemos trabajar juntos como para trabajar juntos. Y entonces, en su caso, yo después de leer el guión y platicar con el director, empiezo a desarrollar el psicológico como para aterrizarlo, y en las pruebas físicas con los actores empiezo a dar esas propuestas según sea el. Creo que tomo fotos, empiezo a hacer diferentes opciones. Creo que tenemos un pequeñito problema ahorita con la conexión de Alfredo. Seguramente mejorará. Ahorita, ¿nos escuchas bien, Alfredo, ahí? Sí, pero el internet aquí está muy mal. Sí, te alcanzamos a escuchar, te alcanzamos a escuchar casi todo. Acá lo importante era saber bien cómo te acercas al personaje, además de leer el guión y todo, ¿qué le ofreces tú al personaje? Tal vez sí, exacto, si apagamos la cámara, Alfredo, quizá tu ancho de banda se libere un poquitín y te podamos escuchar. A ver, ¿lo intentamos tantito? Claro, espero se corte. Y lo que les comentaba es, al ver, creo que si los pasos de leer el guión, de hacer un planteamiento del cast, pues empezar a hacer pruebas sobre ellos y las diferentes opciones, ¿no? De acuerdo a lo que hayamos platicado con el director. Creo que también es importante comentar que al final, dentro de los años de experiencia que tenemos, casi yo, por ejemplo, tengo 3 opciones y las otras opciones son precisamente para opciones, ¿no? Y entonces está padre porque pues al final yo creo que seguimos jugando, y en este proceso de crear jugamos, y en este proceso de leer guiones jugamos, ¿sabes? Y al final, mi querido Jorge, mi querido Robert, ustedes estarán muy de acuerdo conmigo que a eso nos dedicamos, a jugar profesionalmente contando historias. Estoy completamente de acuerdo contigo, que yo cuando era niño
niño, jugaba a hacer los personajes, y la manera de hacer los personajes era tratar de imitarlos, era vestirme como ellos, maquillarme como ellos, ser un monstruo como ellos. Y sí, obviamente el maquillaje especial, no cosmético ni de corrección, sino el maquillaje especial, el que pretende un poco más allá, empieza a involucrarse con ciertos géneros, con ciertas tendencias o ciertas escenas que exigen más, como el terror o el cine de fantasía, donde hay que generar también personajes que no existen, como duendes, brujas, hadas, fantasmas, zombies, Frankensteins, etcétera, etcétera. Pero también está el otro cine que exige que el maquillaje aporte, ayude, sostenga la interpretación actoral, que eso es de lo que más nos gusta jugar, con cicatrices, heridas, lo que les decía, ¿no? Cambiarla, modificar el físico de un actor, poniéndole joroba, haciéndolo una obesidad mórbida, que aquí en México ya se hizo con Omar Guzmán en su peli. Entonces, tenemos un espacio enorme de juego, ¿no? Donde no nada más jugamos con nuestros monstruos, sino jugamos a que el arte llegue a un nivel mucho más como de mejor sensación con el público. ¿Tienen relación con los actores? ¿Les gusta hablar con los actores? ¿Les gusta entrar con un actor y tratar de entender por dónde va su interpretación y entonces ustedes ofrecer su universo? Sí, claro, es bien importante, sobre todo cuando se trata de personajes que llevan una caracterización muy pesada, ¿no? De prostéticos de varias horas, conocer su punto de vista, ver también qué es lo que propone, cómo lee el actor o la actriz a su personaje, ¿no? Y entre los tres, director, actor y maquillista o diseñador de maquillaje, ir creando una idea en conjunto, ¿no? Una propuesta, porque también generalmente el actor trae una idea también muy, muy, muy padre, ¿no? Y él es quien va a encarnar finalmente al personaje. Y bueno, ya de allí pasa a todo el proceso, por ejemplo, si son prostéticos, pues todo el proceso de hacerle molde, de hacerle la escultura, de que el actor empieza a ver cómo van haciendo toda esta cuestión de taller, ¿no? Empieza a ver bocetos, ¿no? A la vez que el director también ve y aprueba. Y creo que esto termina de nacer en el camper de maquillaje, cuando ya uno pone termina de poner el prostético y la peluquería y los lentes de contacto y los dientes, todo esto, y el actor se ve a sí mismo en el espejo y empieza a jugar con su cara y empieza a jugar con voces, etcétera. Ahí es donde creo que empieza pues ya a tomar vida de veras ese ser, ¿no? Entonces es un momento muy padre y a mí me encanta, es una experiencia muy bonita que generalmente tengo en este tipo de oportunidades donde, como les digo, hay mucho más trabajo de taller, ¿no? Pero claro, también, por ejemplo, cuando hay que hacer un viejo, es también muy padre porque el actor a veces se conmueve y dice, no mames, me parezco mucho a mi papá o me parezco mucho a mi abuelito, y entonces me ha tocado ver hasta lágrimas en el camper porque al final son sus rasgos pero envejecidos, entonces hay, aparte hay vida, ¿no? En él, entonces es un momento bien interesante. Está increíble. Creo que hay una cosa muy, muy importante que dijo hace ratito Alfredo, que es jugar. Y esto que estás diciendo, yo recuerdo para todas nuestras amigas y amigos que nos están viendo, que las veces que yo he tenido la oportunidad de mandar a mis actores a que se hagan un molde para algo,
les causa una emoción tremenda por eso, porque van a descubrir lo que siempre pensaron del personaje. Por primera vez van a poder ver el personaje que ellos se imaginaron en un espejo. Alfredo, ¿cuál es tu relación con los actores? ¿Cómo te gusta trabajar con ellos? Pues como bien dijo Robert, pues al final yo creo que lo vas construyendo juntos, ¿no? Al final cada quien tiene su idea quizás, pero al final es como un embudo y el resultante, pues es, ¿cómo te diré? Yo siento que en este caso el maquillaje no es otra cosa más que un gran apoyo para los actores o actrices, pero es eso, un muy buen apoyo. Entonces lo construyes junto con, porque ellos son los que lo van a usar. A mí en lo personal me gusta que sepan por qué le hago una línea, por qué, si es una cortada, por qué se cortó, con qué se cortó y cómo llegó hasta ahí, ¿no? Para saberlo juntos, y para mí es más fácil una herida que tiene su historia a hacer solamente una herida, ¿no? Hay que hacer una cicatriz. Pues sí, pero la historia que tiene esa cicatriz a mí en lo personal me apasiona mucho. Y como dijo Robert, ¿no? Yo en su tiempo hice livecast y estos moldes para hacer prostéticos, pero claro, hay que también ser honestos y Roberto es un maestro en eso y como te decía en un inicio, hoy por hoy, cada vez que hay que hacer prostéticos, pues en mi caso personal, pues alguien de la escuela de Roberto o mismo Roberto, pues, nos echamos la mano, ¿no? Pero al final estás involucrado en la creación del prostético. Oye, y si un poquito más grande la nariz o un poquito más leve el cachete para que se vea, y al final es eso, construir juntos algo que ya visto en pantalla, a mí en lo personal nunca deja de sorprenderme. No, claro, y además mencionaste algo importante, que es cómo el actor, ¿no? También necesita saber de dónde viene todo, porque sí, yo puedo llegar a decirte, quiero una cicatriz aquí para que se vea rudo. No, en realidad no es para que se vea rudo, es mucho más allá. Y ustedes tienen la magia en las manos, porque además ustedes entienden la diferencia entre una cicatriz por quemadura, una cicatriz por cortada de vidrio, una cicatriz por cortada de navaja, y parece que no es importante, pero sí construye y sí permite claro que el actor entienda su personaje de una manera distinta y que en rodaje a veces los productores y los directores se desesperan porque llegan a trabajar y decir, bueno, es que hay que bajar porque la sangre no puede ser tan roja porque ya se oxigenó. ¿Cuánto tiempo tiene que la herida? ¿No? Y uno cree que están locos, pero en realidad no, están haciendo que la película sea magia. Y que tenga un sentido, claro. Claro, y que el público se asuste, que el público se emocione, que el público se empatice con el personaje. Y todo viene gracias a esa seriedad, a ese trabajo de muchas horas de investigación, porque lo he visto, ¿no? He trabajado de cerca con mucha gente, he visto el taller de Rob y conozco las películas que has hecho tú, Alfredo, y veo investigación atrás. ¿Cómo es hoy en día la profesionalización del maquillaje en este país? Antes nos daba terror escribir un zombie porque se iba a ver falso. Antes nos daba terror escribir una cicatriz de quemada o de quemadura en el rostro porque seguramente iba a quedar mal y ahora y vemos que no. ¿Cómo es ese proceso? ¿A dónde hemos llegado? ¿Dónde estamos ahorita? Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver que han podido llegar desde libros, revistas, actualmente, pues bueno, ya YouTube tiene miles de tutoriales, ¿no? Y aparte han llegado los materiales, ¿no? Cuando principios de los 90 era muy difícil que llegaran aquí, inclusive revistas, ¿no? Tenía uno que andarlas cazando por ahí en Sanborns y bueno, libros era de que alguien que fuera a Estados Unidos o materiales, ¿no? Oye, por favor, tráeme esto y esto y esto, porque era muy, muy difícil. Había una tienda muy chiquita aquí en La Condesa que se llamaba El Globo Bambalinas.
ahorita ya se cambiaron, sigue siendo pequeña, Sí. pero era muy, 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 muy chiquita y eran los únicos que traían algo de maquillaje especial y párale de contar. Entonces, uno tenía que estar resolviendo con lo que te encontrabas básicamente allí o supliendo con látex o pegamento de pestañas, o sea, gelatina inclusive. Y bueno, ahorita pues ya es otro mundo, ¿no? Ahorita ya hay escuelas, ya hay un par de buenas escuelas aquí en México. Yo me he encontrado con mucha gente que trabaja o ha trabajado conmigo, que ya se ha podido ir a estudiar maquillaje especial a Canadá o a Los Ángeles. Entonces, aparte el medio, creo que ha ido necesitando cada vez más que estemos a la par de los maquillistas de cualquier otra parte del mundo. Y aquí hay muy buenos artistas, tanto de escultura, que es otra parte, que a mí me ha gustado mucho de esta etapa, que antes uno hacía absolutamente todo, ¿no? Bueno, yo sigo metiéndole mano desde el livecast hasta la puesta de los prostéticos, pero se me hace también bien valioso que ya hay especialidades, hay ya escultores, hay gente que se dedica a hacer moldes, hay gente que hace la aplicación, hay gente que hace los vaciados de silicón, que también es muy bonito, pero es un material muy, muy, muy delicado. Pero el resultado es precioso y creo que al final estamos a la altura de los maquillistas de cualquier otra parte del mundo, nada más que bueno, aquí los presupuestos son bastante más bajos y por lo tanto los tiempos son también muy cortos para preparar, pero la capacidad está. Entonces, bueno, pues eso es más o menos lo que opino. ¿Qué opina usted, señor Tigre? Tienes razón, mi Robert. Yo creo que indiscutiblemente en México hay mucho talento y como bien dice Robert, hoy en día esto de que ya haya escuela para estudiar deliberadamente, cuando hace, no sé, ¿qué te gusta, mi Robert? Hace 15 años, pues no, una escuela, los que teníamos la oportunidad de tener acceso a estos materiales de efectos especiales, porque alguien de los compañeros viajaba y te traía un galón de foam látex, por ejemplo, ¿no? Y era oro molido. Digo, lo sigue siendo, nada más que ahora ya lo puedes conseguir, ¿no? Y creo desde mi apreciación que indiscutiblemente en México hay mucho talento y hoy en día es más notorio porque por supuesto tenemos mejores armas para competir y entonces, como bien dices, Robert, creo que estamos a un muy buen nivel. Al final tenemos de vecino a Estados Unidos y si bien visto fuera, pues creo que algo se nos tiene que pegar, ¿no? Y por lo menos los materiales se nos han pegado. Y el talento creo que ese sí ya lo tenemos y se ha explotado bien. Y lógico, seguimos creciendo y hay una cosa muy importante, algo muy bueno que nos dejó la pandemia. Logramos hacer una unión entre maquillistas y peinadores, cosa que no había antes. Nos conocíamos entre nosotros, pero no había una unión. Y eso es algo que yo tendría que agradecer a la pandemia, ¿no? Nos dejó este grupo de gente que nos conocemos, pero ahora podemos platicar de fines comunes y saber qué es lo que está haciendo el de enfrente sin el afán de a ver cómo le gano, sino al contrario, ganar juntos y crecer juntos, lo cual desde mi apreciación es algo, si estás de acuerdo conmigo, Robert, es la primera vez que yo lo veo en México, ¿no? Estar provocando el crecimiento de todos nosotros. Sí, es bien valioso. ¿Perdón? Sí, no, que creo que le dieron los dos a un punto fundamental, ¿no? Que es la exigencia empezó a crecer tanto que todos nos tuvimos que poner al nivel, no nada más maquillaje, hablo de todos los departamentos que participaban de la creación del cine que nos gustaba hacer, ya sea de género, de fantasía, donde la exigencia era por parte del público. El público cada vez nos exigía mejores resultados y con toda
digamos, el conocimiento que empezaron a tener de todo este cine que se hacía de aquel lado de la frontera, nos empezaron a exigir ese tipo de resultados. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer cositas en cortometrajes y cosas así, por alguna razón siempre tengo sangre y muertos en mis películas, no sé por qué, era cómo vamos a hacer la sangre. Entonces nos decían Nescafé con agua, colorante no sé qué, y revolvías y ya era sangre, ¿no? ¿Cuál es la magia que tienen ustedes? ¿De dónde viene? ¿Con qué empezó? ¿Cuál es la primer película que vieron que dijeron, yo quiero hacer eso, quiero aprender a hacer esa magia? Pues mira, personalmente creo que yo me empecé a dañar a partir de que era yo un niño como de 2 o 3 años, y me acuerdo que en la tele pasaron la de House of Wax con Vincent Price, y me acuerdo que me encantaron esos maniquís, ¿no? Tan realistas. Y de allí me acuerdo que yo empecé como a hacer cosas con plastilina y hacer muñecos lo más grandes posible. Y de allí también vino Star Wars, más o menos como de esa época. Yo tenía como también 3 años, y la escena de la cantina, se me sigue haciendo bellísima, bellísima. O sea, pese a que, bueno, ya se ven las máscaras y se ven los títeres así como muy casi de calcetín. Sí. Pero tiene una magia tremenda, ¿no? Y Star Wars en sí, tú vas viendo el progreso de por ejemplo, la primer peli, al Imperio Contraataca, o sea, los monstruos ya son otra cosa totalmente, ¿no? Son bien sofisticados. Y después en el regreso al Jedi. Y entonces creo que, aunque a mí me gusta mucho el horror, creo que mis grandes pelis, ¿no? La inspiración más grande ha venido de estas pelis ochenteras como de Gremlins, Los Cazafantasmas, la saga de Star Wars. Krull, todas estas, ¿no? Exactamente. Krull está bien padre, el Cíclope. Está bien padre, el Cíclope es divino. Bellísimas. Creo que por ahí viene mi raíz. Muy bien, Alfredo. Alfredo, ¿tú nos puedes decir cuándo te enamoraste? Fíjate que mi inicio fue muy diferente. Te voy a decir, Jorge, mi inicio fue diferente porque al final mi hermano empezó en esto y yo empecé a ayudarle a mi hermano desde que tenía 10 años, 11 años. Entonces, literal, para mí fue empezar a jugar. En verdad, a lo mejor por eso lo asocio tanto, porque ¿Lo están oyendo? ¿Lo escuchas tú, Rob? No. Igual se nos tropezó tantito, pero ahorita que regrese vamos a seguir. Voy a hacer una pequeña... Ahí está Alfredo. A ver, háblanos. Sí, perdón que tenga tan mala señal. En verdad les ofrezco una disculpa. No te preocupes. Dinos, continúa. Bueno. Entonces. Ajá. Ok, síguele. A los 10 años. Para mí era un juego ayudarle. Hay que hacer cicatrices. Toma. Para mí era muy divertido hacer cicatrices de látex, ¿no? En aquel tiempo. O sea, imagínate, tengo 52 años. Si hablamos de cuando tenía 11, es allá por el 70 y 80, por ahí, ¿no? O sea, a lo lejos. Y una cosa me llamó mucho la atención, cómo se llevaba el... Creo que ahí decidí que tarde o temprano terminaría trabajando en esto.
no tenía muy claro hacia dónde me iba a encaminar, pero sí sabía que quería estar en esto. Y mira, aquí estamos. Mira, qué increíble, qué increíble. Bueno, vamos a empezar a abrir la conversación para nuestras amigas y nuestros amigos. Sé que hay muchísima gente interesada en el maquillaje. La primera pregunta que nos llega es, ¿qué pasa y qué soluciones hay cuando el actor es alérgico al material de maquillaje? A ver, bueno, lo que pasa es de que hay que hacer pruebas, sobre todo cuando se tienen que poner prostéticos, porque hay gente que, sobre todo, tiene alergia al látex, ¿no? Esa es como la alergia más recurrente. Entonces, cuando llega aquí alguien para hacerse alguna caracterización, pues lo más pertinente es hacer pruebas, ¿no? En la piel del antebrazo, sobre todo, que es una piel muy sensible, ¿no? Y allí podemos poner tanto adhesivos como un poquito de látex, aunque generalmente cuando la gente es alérgica al látex ya llega y nos dice, oye, yo tengo tal alergia, y afortunadamente ahorita hay una gama de materiales bastante grande como para, bueno, si es alérgica a tal material, podemos suplirlo por tal otro, aunque al final prácticamente todos los adhesivos que usamos son de grado médico, o sea, se desarrollaron de principio para un trabajo médico, entonces pues son hipoalergénicos, pero siempre es lo más pertinente hacer pruebas. No, claro. Y bueno, también puede ser muy sorpresivo para el actor. No necesariamente uno sabe qué alergias tiene, ¿no? Y gracias a estas pruebas, el actor puede ser consciente de eso también para eso y para muchas cosas más. Vamos a entrar un poquito a el universo que tanto conoce y que domina Rob, que es el universo del terror, donde el maquillaje especial juega un papel primordial, donde la caracterización, los prostéticos, la generación de criaturas es fundamental para contar historias. ¿Qué te atrae del género de terror? ¿Qué es esta sensación que te da inventar nuevas criaturas? ¿Qué esperas de la gente? ¿Dónde está enfocado tu gusto por eso para hacer lo que haces, Rob? Pues bueno, creo que de principio es un gusto estético. A mí siempre me ha gustado mucho toda esta estética de lo grotesco, no nada más de cine, ¿no? Sino también de fotografía. Por ejemplo, me encanta el trabajo de Whitkin, con quien ya tuve el placer de trabajar hace unos 3 años, una cosa así. Fue como de un gran hit, ¿no? Giger me encanta. Uh-huh. Entonces creo que yo me nutro mucho de pintores, de fotógrafos, ¿no? Y también de cineastas. Y lo que a mí me gustaría conseguir, más que el susto, el jumpscare famoso, creo que a mí me gusta más el tener una criatura que esté como mucho más en las sombras y que se vean detalles. Esa es de las cosas que me atraen más para este género, ¿no? Que sea todo más sutil, aunque obviamente las criaturas tengan como bastante más trabajo de maquillaje, pero creo que eso es más sabroso, como dejar un poquito a la imaginación al monstruo, ¿no? Claro. Vamos a darle entrada a otra pregunta y ahorita vamos con Alfredo. ¿Cuál es el proyecto más grande en el que han estado? Este es para los dos. A ver, mi tigre. Yo creo que indiscutiblemente es Apocalipto, ¿no? Ahí creo que yo me aventé 9 meses. Ahora sí que la gestación de un bebé
¿no? Imagínate. Es el proyecto más largo que yo he hecho. No sé, tú, mi Robert, también, ¿no? Sí, también definitivamente. Y aparte, bueno, pues allí hicimos muchísimas cosas que no son de horror, o para una peli de horror, pero que tiene mucha sangre y cabezas cortadas y, ¿no? Fue bien divertido. Y sí, justo estuvimos ahí Bien divertido, casi que el exacto. año. Uh-huh. Sí. Sí, de hecho teníamos dos tipos de sangre, una clara, una oscura, y era cuando había que derramar las cubetas. Vamos, creo que fue, en verdad ahí sí fue como parque de diversiones. Sí, qué increíble. Yo tengo, voy a contar rápidamente una anécdota para no quitarle el tiempo a los verdaderos protagonistas de la charla, que son ustedes. Cuando hice Somos lo que hay, una de las preocupaciones más grandes que tenía Carmen Beato, que era que interpretaba a la mamá, ella estaba muy preocupada por qué tan sangrienta iba a ser la película y cuánta sangre se iba a ver. Y yo le decía, no, mira, no te preocupes, casi no va a haber sangre, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que ya en una de las escenas donde ella está muy ensangrentada, casi hasta el final, ella entra en escena, se ve lo que está sucediendo y se me acerca y me pide, ponme más sangre, ¿no? ¿Cómo es esta transformación del personaje y que también a mí me emociona como juego, ¿sabes? Que es lo que ustedes dicen, que es qué increíble experiencia estar 9 meses generando estas herramientas y estos juguetes para los actores, ¿no? Y maquillarlos, darles las heridas, la sangre, las cabezas, etcétera, etcétera, y dejarlos ir a que filmen una película que se va a registrar y que va a quedar en la memoria y va a ser un documento que va a hablar de lo que hacemos nosotros, de lo que se hacía en esa época y nos hace trascender. Esa es la realidad y la gran magia del cine, que cada una de las aportaciones hace que las películas se enmarquen y tengan, ¿no? un peso importante en la historia. La misma pregunta que le hice a Rob, creo que hubo una pequeña interrupción en tu conexión, Alfredo, pero el universo en el que te mueves, las películas por las cuales has ganado el Ariel, o las películas en las que has estado, ¿no? Digamos así, de pronto, La Batalla 5 de Mayo, La Ley de Herodes, estas películas de época, ¿cómo las enfrentas? ¿Qué haces? ¿Cuál es el trabajo previo y luego el trabajo directamente con el director? Fíjate que lo que hago normalmente es primero irnos de qué año estamos hablando, ¿no? Así como punto de partida. Y luego tengo un libro de peluquería y peinados de época que me ayuda mucho a cuál era el look general de la gente. Y sobre eso, yo le pido mucho a la gente de cast que les pida a los actores que no se toquen a partir de que estén autorizados, que no se toquen, que nos dejen a nosotros jugar, ¿no? Con peluquería, con barbas, con bigotes, con el mismo cabello. Yo sé que de repente es difícil, pero la gente que le crece la barba, yo lo que les digo es, no se toque. De hecho, te voy a decir, el hecho de que yo traiga bigote es porque hice una película que va a salir próximamente, que se llama El baile de los 41, que es de principios del siglo pasado. Uh-huh. Y hubo unas de David Pablos, que le mando un gran saludo, un abrazo y un agradecimiento por la confianza, ¿no? Y al final, uno de los actores que participó en la película, yo les decía, por favor, no se rasuren. Y uno me dijo, es que es bien incómodo, a ver, tú déjate de rasurar. Y me dejé de rasurar. Y mira, bigote a la usanza, mira, de hecho, si lo peinamos, ahí queda. Entonces, me involucro mucho como cómo vivían realmente, con qué se cortaban, con qué se afeitaban, con qué se hacían el arreglo para tratar de igualarlo y que el resultado sea lo más fiel posible. Claro.
Y entonces, lógicamente, busca, sino que sea de la vida real. Y creo que ese es el filo de la navaja de lo que hacemos. Justo parar en el momento en que ya se vea falso. Ahí parar. Y dejar que viva, ¿no? Dejarlo que si se despeina, pues se despeina porque así es. Porque uno se mueve y uno habla, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles a mí me gusta mucho clavarme y tener muy objetivamente dónde puedes despeinar, dónde puedes mover el bigote a que se vea que hay vida también, ¿no? Claro. Y bueno, como estamos en jueves de cine en Casa Buñuel, donde al maestro le gustaba echarse unos martinis y estamos en la hora feliz, vamos a hacer un 3 por 1, entonces son 3 preguntas en una. Me las van contestando. ¿Hacia dónde se está moviendo el maquillaje y las prótesis hoy en día? ¿Hacia dónde va el arte de prótesis? Pues yo creo que va para ambos caminos, tanto al realismo, ¿no? Al hiperrealismo, que ya con estas cámaras de 4K, etcétera, tiene que ser un trabajo así impecable, ¿no? Bellísimo. Y también con estos nuevos materiales y con estas nuevas formas de hacer las cosas, también se está moviendo hacia un trabajo o más bien enfocado como al cine fantástico, también impecable, ¿no? Entonces creo que van a salir cosas muy padres ya próximamente, con prostéticos, pero hacia ambos lados. Eso está bien padre. Mira, aquí la pregunta completa dice 3D painting, escáner láser, nuevos materiales, y todo este escaneo es bien interesante, ¿no? Estas impresoras 3D que hacen moldes y todo. ¿Cuál es ese rumbo? ¿Se está haciendo en México? ¿Conocen alguna producción que lo haya ya implementado? Sí, mira, personalmente para la peli del Oso Tapia, la de Ten cuidado con lo que deseas, allí el Helekin, el titerito, yo lo hice en 3D. Increíble. Entonces, esa es la primera vez que yo ocupo esa tecnología para poder acortar pasos, ¿no? Que la escultura me pudo haber tomado muchísimo más tiempo. En cuanto a poder escanear actores y poder saltarnos este asunto de hacerles livecast con materiales directamente, sino ya imprimir las caras ya en plástico, sin tenerles que pasar por todo este proceso de taller, allí creo que todavía estamos un poquito lejos, porque actualmente en México es un proceso muy caro y no hay las suficientes casas de impresión 3D que puedan hacer esto, ¿no? Entonces, pero pianito. Digo, en algún momento esos costos se van a abaratar y todos tendremos el acceso, al igual que los demás talleres en Estados Unidos y otras partes del mundo. Pero ya hay compañeros que están también trabajando, como Raúl Muñoz también está ya haciendo cosas en ZBrush, las está imprimiendo, o sea, Alfredo García también ya lo está haciendo. O sea, sí es ya como aprovechando esas tecnologías al nivel que podemos. Fantástico. Y es un poco esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Que es la profesionalización del medio, ¿no? Y que muchas de las tecnologías están empujando hacia allá. Yo acabo de tener la oportunidad de terminar un rodaje y es curioso cómo la opinión de gente que está metida en el set o desde el escritorio te dicen, lo resolvemos en post. Sí, se puede resolver en post, pero también hay
hay magia al resolverlo ahí. La herida, la sangre, el maquillaje, la cicatriz, le da volumen a lo que estamos haciendo. Y creo que estas nuevas tecnologías, bien utilizadas, bien conocidas, pueden ayudar a esto. ¿Qué opinas, Alfredo? Yo fíjate que ahorita justo de lo que estás comentando, yo creo, y lo hemos comentado Robert y yo, que indiscutiblemente se necesita el error de la mano humana, ¿no? Creo que estas figuras en 3D y esto que ya se hace en CGI, solo en CGI, creo que queda tan perfecto que es falso. Pero cuando lo combinas un efecto físico con un efecto de computadora, en verdad los resultados son espectaculares. Porque creo que la imperfección de la mano hace que sea real, ¿no? Y a partir de ahí, desde mi apreciación, siempre vamos a necesitar la mano humana que cometa ese errorcito en una línea, por decir algo, para decir, sí es real, ¿sabes? Parece mentira y a lo mejor hasta un poco utópico, pero creo que eso nos asegura que siempre tendremos que tener una mano junto con la tecnología, ¿no? Claro. Aquí nuestro amigo Omar Marín nos hace una pregunta, no sé si ya la contestamos, pero bueno, redundemos un poquito en ella, que es, ¿qué pasa con el maquillaje digital? ¿Trabajan de la mano con esta técnica? ¿Se han involucrado en algún proyecto donde el proyecto sea así? Personalmente no. O sea, si acaso hay, por ejemplo, partes en green screen, ¿no? Por ejemplo, hicimos un proyecto con Rigoberto Castañeda, donde un personaje no tiene una parte del cráneo porque tuvo un escopetazo. Entonces, toda esta parte del cráneo iba en verde para que pudiera el equipo de CG crear un vacío y pedazos ahí de cráneo, ¿no? Carne, pero no he visto el resultado. Me llama muchísimo la atención y me muero de ganas de ver cómo quedó finalmente, que es la primera vez que a mí me toca trabajar con eso. Y Rigo es un buenazo, seguramente le quedó increíblemente bien. Le mandamos un saludo, seguramente anda por ahí. Claro que sí, Alfredo. Un fuerte abrazo. Pues según yo, ahorita todavía están trabajando en esos efectos, entonces bueno, ya próximamente lo veremos. Exacto. ¿Tú, Tigre? De hecho, ¿te acuerdas, Robert, cuando hicimos 5 de mayo? Ahí hicimos un par de efectos, por ejemplo, una pierna que se tronaba, que ustedes hicieron la orilla de esta pierna y precisamente el resto era verde green screen. Cierto. Para podérsela cortar. ¿Te acuerdas? Un caballo que le cortamos la cabeza, que precisamente se usó la orilla como de carnita, y que Charlie Turriaga, que también le mandamos un abrazo, fue el encargado de esos efectos visuales, que ese fue mi primer acercamiento, donde era totalmente mezclado, ¿no? Que nos tocaba hacer esta parte de la orilla, ¿te acuerdas, mi Robert? Que decíamos, qué tan descarnado, qué tan largo, para ver de dónde se agarraba, todo eso, y que al final pues, quedó bien al final, ¿no? Digo, la película estaba un poco muy acelerada, pero el efecto se logra, que es la parte divertida que nos toca. Tienes razón, Tigre, ya me falla la memoria, perdón. ya a mi edad. Exactamente, sí, ya. Ginseng y asunto arreglado. Exacto. Exactamente. Tal cual. Fíjense que a mí una de las cosas que más me emociona del cine es cómo voy a resolver esto que se me acaba de ocurrir, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para que no tenga ojo? Tengo una escena de una película que vamos a filmar dentro de muy poco, donde hay una escena donde uno de los personajes le avientan una roca, le golpea la cara y le parte el párpado. Y entonces yo
quiero que la escena él tenga el párpado roto, digamos, como cortado de aquí, pero que no se le separe. Entonces tiene como esta capas rara, ¿no? Entonces lo tiene colgado. Entonces de pronto desde que lo voy escribiendo, me voy emocionando de todas las posibilidades que habría de resolver eso, un incendio en toda la película. ¿Cuál es el reto más fuerte al que se han enfrentado en su trabajo? Uy, a ver, Tigre. Está buena la pregunta. Yo creo, perdón, mi Rob, pero yo creo que cada proyecto que tienes por sí solo es un reto. Porque esto es sencillo, de veras, no hay bronca. Híjole, ya a estas alturas del partido podría decir que no es cierto, no existe. Porque a veces lo más sencillo se torna lo más complicado. ¿Por qué? Porque hay veces que tienes que igualar a la realidad. Y hablemos de, no sé, lo que decías, Robert, un viejito, ¿no? Pero tiene que ver súper real, que los prostéticos no los veas. Entonces se vuelve un reto infernal mantenerlo justo en la línea de la realidad, ¿no? Cuando hacemos el old age, que son viejitos sin prostéticos, si se nota el maquillaje ya no te sirve. Entonces, por más sencillo que pudiera parecer, no, pero es que ese trabajo es sencillo, hoy por hoy puedo decir que no es cierto, que creo que cada proyecto tiene su complicación y claro, cada uno, hay unos que son mucho más, lo entiendo y lo acepto, pero creo que cada uno te ofrece el reto de sentarte a pensar cómo lo vas a solucionar del modo más práctico, más rápido y visualmente efectivo. Sí, totalmente. Bueno, personalmente, ahorita me estaba acordando de dos que son como polos extremos, ¿no? Que es uno, en Diablero 2, que hicimos una criatura enorme que era el Ahuizotl. Nunca habíamos hecho un traje parecido y según yo nunca se había hecho uno aquí en México así con radiocontrol en la cabeza y que tuviera extensiones de patas y que aparte tuviera que ir colgado de un arnés y que moviera la lengua y todo este asunto. Yo había visto como muchas referencias al respecto y dije, no hay tanta bronca. Y fue un problema todo ese asunto. Afortunadamente salió muy bonito, a todo el mundo le gustó, pero ese fue un gran reto. Y ya en set, el nacimiento, más bien la escena del parto en Roma, que se nos había dicho que iba a ser como por corte todo, y finalmente ese mismo día se decidió que era plano secuencia. Entonces resolver eso allí, con esa presión, con ese director, fue de verdad así uy, pues yo creo que fue de los momentos más, ¿cómo decirlo? De miedo en mi vida, ¿eh? Sí, porque sí era toda la presión, pero al final, bueno, pues quedó muy padre y es un gran orgullo, pero sí creo que actualmente yo tengo esos dos retos que en mi carrera. ¿Tú, Tigre? Pues visto así, yo creo que de lo más complicado constructivamente hablando fue en Colosio, cuando hicimos al Aburto, lograr que tuviera diferencias para hacerlo ser otra persona, pero pues sí, sin hacerlo otra persona, ¿no? Ya que el actor era el mismo. Entonces, pequeños detalles que una vez viendo las fotos de sus diferentes personalidades, por decirlo así, el lograr que con pequeños detalles cambiara, porque al final 3 de los mismos personajes tenían bigote. Claro. Entonces, era ok, el bigote 1 milímetro más corto y más angosto, por ejemplo. Y aquí el cabello pegado y más explotado. Aquí el cabello peinado de lado, pero igual que sea chino, ¿no? Entonces, fueron
detallitos que ahí podría decir justo lo contrario a lo que comentas, Robert, de radiocontrol y todo esto. Vámonos al lado contrario, en donde eran cambios milimétricos que tenían que hacerte saber que era otra persona y que si veías al otro personaje inmediatamente dijeras, bueno, sí, es que no es el mismo. Eso es otro, claro, eso está bien padre, y el paso del tiempo también sí. A mí me preocupa muchísimo, ¿no? Cuando fácilmente encuentras un guión donde dice 15 años después y dices, puta, 15 años después, cabrón, ¿no? Pero bueno, tenemos otra pregunta de nuestro amigo DC Esteban, que dice, ¿qué película recomiendan para ver su trabajo, su maquillaje, y cuáles son las que más que más les impresionan? Ok, yo creo que, bueno, yo le podría recomendar ver la primera de Kilómetro 31, Pastorela, Belzebut y El Infierno. Creo que son que yo haya diseñado, son mis favoritas. Grandes todas ellas, ¿no? Yo creo que la mía sería Colosio, que tiene estos cambios, y Catuguira. Catuguira es una película muy interesante, que fue una coproducción española, y si me permiten decirlo, para mi gusto, es un peyotazo, ¿no? O sea, es un alucine llevado a la pantalla, en donde hay cosas bien surrealistas y cosas bien aterrizadas a la realidad. Entonces, este limbo que se genera en la película, por ejemplo, ahí fue un reto, ¿no? ¿Cómo haces a la gente que vive en ese limbo y cómo haces a la gente que vive en la realidad? Claro. Entonces, esa película para mí, creo que hasta la fecha sigue siendo muy interesante la propuesta de la película y, lógicamente, lo que nos hizo hacer, ¿no? Pintar el cabello de diferentes colores, poner detallitos como una cicatriz mínima, hacer una calva completa para Damián Alcázar, que se viera como si tuviera un cáncer. O sea, yo creo que esa película, aunque fue la segunda que hice en mi vida, creo que tiene muchas cosas que a mí me sorprendieron, porque claro, fantástico. Cómo quisiera hacer hincapié, digamos, ¿no? Y recordarle a nuestras amigas y a nuestros amigos que el maquillaje especial no es exclusivo del cine de terror, del cine fantástico. El trabajo, el diseño de maquillaje, el diseño de personajes está en las manos de artistas como ustedes, que logran hacer que las películas, desde una película como Kilómetro 31, Belzebut, ¿no? Pasando por Pastorela, aterrizando en Sobrenatural o en El baile de los 41 o el mismo Colosio, ¿no? Este espacio tan amplio de películas necesitan el trabajo del maquillaje especial, necesitan esta creación y este trabajo como quirúrgico que va a aportar a la creación del personaje, ¿no? Lo mencionaste hace un minutito, Alfredo, ¿no? La pequeña cicatriz aquí, el maquillaje más delgado o más grueso, eso va a impactar importante en el personaje, pero sobre todo en el público. El público le va a dar un lugar a esa película, la va a hacer veraz, va a creer en la historia. Si es una historia de época, va a estar convencido que lo que está viendo así sucedía en esa época. Y todo eso depende de ustedes y de su equipo, porque la labor colaborativa del cine es importantísima. Afortunadamente hemos dejado atrás esta época donde el director era el que mandaba todo, ¿no? Y se ha entendido que el trabajo colaborativo, la unión de la fuerza y los equipos hacen que las películas cada vez sean más robustas y más grandes. Por eso la necesidad y el gran acierto de la academia y todo la Cátedra Bergman, la Filmoteca de la UNAM, de abrir espacio a estas voces, de mostrar que el ejercicio cinematográfico no le pertenece solamente a una voz, ¿no? Hay muchas voces involucradas haciendo que el cine avance, que el cine crezca y que el cine se profesionalice y que ahora
gracias a trabajo de ustedes que han invertido horas en investigación, en ir a cazar la revista, ¿no? Cuando empezaban a alguna tienda o averiguar que uno de sus familiares iba de viaje y, oye, tráemela, ha hecho que hoy por hoy estemos parados en el cine donde estamos hoy con esta contundencia y esta seriedad. Vamos ya, estamos terminando la charla. Me gustaría abrir una pequeña sesión de conclusiones. Rob, ¿quieres concluir esta charla? Pues, ¿qué sería? Tanto el maquillaje de monstruos, criaturas y todo eso, a mí me encanta, pero también admiro muchísimo, muchísimo el trabajo de compañeros como el Tigre, que hace cosas realistas totalmente. Creo que las veces que nos ha tocado trabajar juntos, pues hemos hecho también cosas padres. Y bueno, pues que si a la gente le gusta este tipo de maquillaje, el prostético, pues hay muchísimas películas en las que pueden ver un gran maquillaje prostético, ¿no? Pueden buscar desde Amadeus, ¿no? Justo El Padrino, El Ansia a mí me encanta, ¿no? Estas películas de los 70s, 80s, que tienen un gran trabajo de maquillaje prostético, ¿no? Y que creo que son pilares para películas actuales, ¿no? Por ejemplo, siento que Benjamin Button no hubiera sido lo mismo si no hubiera existido El Ansia, ¿no? Que tiene unos maquillajes de envejecimiento sobre David Bowie muy, muy impresionantes. Sin duda. Entonces, bueno, pues nada más convidar a la gente que si le gusta este tipo de disciplinas, que se chequen estas películas que son pilares ¿no? Justo como tú mencionaste, El Hombre Elefante, ¿no? Que el maquillista de ahí, Chris Tucker, hizo también un trabajo muy, 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 muy bello. Y creo que ganó ese Oscar, ¿no? Justo por el maquillaje. Entonces, hay cosas muy padres y regresar a los clásicos. Alfredo. Pues como bien dijiste, Jorge, yo creo que como conclusión hay una cosa muy importante. Uno es del tamaño del equipo que le rodea. Y quiero darle en verdad un aplauso a los equipos que tenemos, tanto Robert como yo, porque son gente también muy talentosa, muy entregada y que va hasta el fondo contigo, ¿no? Y no te dejan caer. Y al final, bien dicen, dos cabezas piensan mejor que una. Imagínate 5, ¿no? Que de repente son las personas que son tu equipo y que al final están como concentrados y como dando todo para que suceda y salga, porque uno quisiera hacer todo, pero no siempre se puede. Y creo que es el tener, ¿no? Y la gente que quiera dedicarse a esto, pues nada como prepararse, nada como estudiar y entender que se puede. Se nos cayó un poquitito la conclusión, pero sí, creo que todos opinamos y estamos completamente de acuerdo con lo que dice Alfredo, y es cómo colaborar con tu equipo y dónde llevarlos, ¿no? De la mano juntos y crear. Bueno, yo, digamos, mi conclusión después de oírlos y de charlar de verdad con ustedes dos, que son unas personas que verdaderamente admiro, tienen una trayectoria enorme, tienen grandes películas
de las que uno se alimentó cuando estaba empezando, ¿no? Sobrenatural, por ejemplo. Entonces, es fantástico escucharlos y ver cómo están abiertos, cómo gracias a artistas como ustedes el cine avanza y se posiciona de una mejor manera. No olviden, ¿no?, a nuestras amigas y a nuestros amigos observar. La gente que quiera hacer maquillaje especial, que quiera hacer prostéticos, tiene que partir de la observación, tiene que partir de ver lo que nos rodea, ¿no? Como el pequeño detalle de la cicatriz, el pequeño detalle de los bigotes, hasta el gran monstruo que escala o el gran fantasma que espanta. Todo parte de abrir los ojos y encontrarse en esos pequeños espacios. Es hora de despedirnos, amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañar esta charla. Quiero agradecerles, ¿no?, a Rob y Alfredo su tiempo de haber estado acá. Les quiero recordar que el próximo jueves de Cine en Casa Buñuel van a estar con nosotros Jimena Cuevas, Juan Paco Rusti y José Ramón Miquela Jáuregui hablando sobre archivos fílmicos y su utilización en la narrativa cinematográfica. Como verán, este espacio está abierto a todas las voces, a todas las miradas, y eso nos va a hacer mucho más grandes. Gracias a la Academia, a la MAC, gracias a la Filmoteca, gracias a la Cátedra Berman por darnos este espacio, y nos vemos el próximo jueves, amigos y amigas. Cuídense muchísimo. Muchas gracias, Muchas Jorge. gracias. Gracias, Tigre. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Robert. Gracias, Jorge. Gracias a la Academia. Bye.